Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de personas y personajes ligados a la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión es recordarlo. Los libros también nos ayudan a descubrir curiosidades relacionadas con hechos históricos, a entender la manera de actuar de personajes que pudieron haber existido o personas que existieron pero que no hemos conocido, y nos brindan también la posibilidad de abrir ventanas, puertas, túneles y puentes al mundo. Los libros hacen crecer nuestras alas hacia la libertad, porque como siempre decimos en Bitácora, la libertad se halla en el conocimiento, y conocimiento en la historia de la que vamos a hablaros hoy hay muchísimo. Hoy nos acompaña uno de los contadores de historias que más disfruto. Él es Rafael Terradas Bultó, y a sus criaturillas literarias yo las llamo novelas industriales rafaelinas, porque en ellas, como un personaje más, hallamos siempre actividades industriales o comerciales que, dependiendo del caso, confieren sentido, coherencia o dinamismo a la trama, además de ayudarnos a entender los entresijos de la historia y las relaciones entre los protagonistas. Rafael, que recordaréis por otras entrevistas en este pequeño jardín literario, en el Valle de los Arcángeles, por ejemplo, nos sumergió en los microuniversos de 3 ingenios azucareros gestionados de manera muy diferente. En La voz de los valientes seguimos los pasos de Hilda y José Manuel, 2 españoles en el corazón del Tercer Reich que lucharon contra él, con la dificultad añadida de que ambos, de una manera u otra, tenían algo que codiciaba el régimen. Volvemos del verano con El hijo del Reich, una historia rafaelina publicada con la editorial Espasa también, como sus 2 predecesoras, que se desliza al corazón del lector con la misma suavidad e inexorabilidad con las que este pasa sus páginas, ávido de saber qué va a pasar con Daisy, por ejemplo, que huye con su hijo perseguida por agentes nazis, entender cómo se transformaron las grandes casas de campo inglesas en todo tipo de espacios al servicio del gobierno en el marco de la Segunda Guerra Mundial. ¿O qué era esa instancia Inalco en Argentina? Un país que, por cierto, se convirtió en una de las tierras de acogida de los altos mandos nazis. El horror de la guerra, el amor como esperanza y la amistad como motor, las pasiones humanas que la razón a veces no entiende, combinado con operaciones secretas, agentes dobles españoles, son algunos de los ingredientes que conforman este nuevo crisol en el que todos, de un modo u otro, nos podemos reconocer. Porque, preguntaros, ¿cuántas veces hemos elegido un camino creyendo ponernos a salvo y nos hemos caído de lleno en la madriguera? Bienvenido, Rafael, es un placer tenerte en este pequeño jardín literario de nuevo. Bueno, me encanta que me invitéis y por favor voy a acuñar ya el término de la novela rafaelina, ¿eh? Me encanta. Rafael, Me cuarto encanta. libro. Cuarto. Sí, cuarto. La verdad que es emocionante y da un poco de vértigo pensarlo, que sí, ha sido todo muy rápido, pero es tan bonito todo que realmente solo puedo dar gracias a Dios y a todos los lectores por todo lo que me está pasando. En tus libros, para adentrarnos ya a hablar un poquito de esta nueva aventura, siempre aparecen mujeres muy carismáticas. Mujeres que no se suelen conformar con el lugar que les parece asignado por la sociedad y por la vida. Los personajes femeninos de El hijo del Reich siguen la misma senda, evidentemente trazada por tus otras novelas, y este libro se lo dedicas a tu tía Chris. A mí me gustaría Sí, saber, si puedes responder a ello, y si quieres, sí. si te ha inspirado para el personaje de Lucy. Pues mira, mi tía Cris desde luego es una inspiración porque es una persona muy fuerte, muy responsable, ¿no? Entonces es una persona que deja a un lado la queja y se implica mucho en lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Entonces tiene la idea de la responsabilidad llevada muy al límite y antes hace todo lo que debe hacer. Y luego ya, si se tiene que quejar que no lo hace nunca, y lo hace después, ¿no? Entonces es bastante el espíritu de Lucy, sin duda. Y el espíritu de Daisy, en realidad el espíritu de la gente que yo admiro, ¿no? La gente que da mucho por los demás y se preocupa a lo mejor un poco menos por ellos. Frente a estas mujeres tenemos evidentemente personajes muy carismáticos del lado masculino como John Osborne y Félix Zurita. Sin desvelar nada de la trama, vamos a andar con pies de plomo para no desvelar Sí. nada, pero dime cuál de estos 2 personajes te ha sorprendido más a lo largo de la escritura del libro. ¿Se te ha revelado alguno o alguno ha ocupado un puesto más allá del que tenía que haber ocupado al principio?
Bueno, sí, o sea, probablemente Félix empieza como una persona muy fría, es un niño mimado, un chico de 20 y pico años al que todo le ha ido bien realmente, ¿no? Es hijo de una familia muy pudiente, trabaja muy poco, pero vive muy bien, hace todo lo que quiere básicamente. Y de repente la vida le cambia sustancialmente porque se involucra sin él darse mucha cuenta al principio en una organización muy importante de espías en la Segunda Guerra Mundial y se enamora perdidamente. Hasta entonces había tenido muchas conquistas, pero de repente descubre el amor, ¿no? Y entonces está en desconfort en ambas situaciones, o sea, no sabe lo que le está pasando, por qué su vida se ha complicado tanto, ¿no? Porque de repente tiene una dependencia afectiva tan grande de una persona y por qué él está metido de lleno en una trama de espionaje de la Segunda Guerra Mundial, cuando es una guerra que de entrada él al principio no considera una guerra suya, considera una guerra de otra parte del mundo, no de España, que él es español. Entonces es un personaje que sorprende porque su reacción a estos cambios es una reacción muy buena, ¿no? Saca lo mejor de sí. Y sí que es verdad que es un personaje que, como todos mis personajes, acaban cobrando un poco de vida en mi caso. Yo me los imagino de una manera al principio y luego empiezan a volar ellos un poco solos. Ahora que has hablado de la infancia de este personaje tan interesante, tenemos la operación Pied Piper, que puede sorprender a muchas personas y quizá no lo conozcan. ¿Nos puedes hablar un poquito de ella? Porque cuando empezamos el libro, Daisy sube a un tren huyendo de sus perseguidores y está lleno de niños. Niños Sí, que son desplazados sin sus familias, sin sus padres ni familiares. exacto. Sí, bueno, esto es una operación, la traducción al español es la operación Flautista de Hamelin. ¿Y qué hacía el flautista de Hamelin? Se llevaba a los niños, ¿no? Pues es exactamente lo que hicieron los ingleses. Los ingleses supieron muy desde el principio que iban a recibir bombardeos en las ciudades. Y entonces dijeron, oye, los niños hay que sacarlos de las ciudades inmediatamente. Y todos los niños los mandaron hacia el campo. Y muchos de estos niños, o la mayoría de estos niños, acabaron en casas de campo de los aristócratas ingleses que las cedieron para que los colegios se instalaran en estas mansiones increíbles que hemos visto en alguna serie, etcétera, ¿no? Entonces lo que ve Daisy cuando se sube al tren es esto, es la evacuación de los niños de Londres hacia el campo, y entonces ve cómo el tren se va parando y en cada parada bajan niños con su mochilita, con su etiqueta, con su nombre, un poco sin saber exactamente a dónde iban. Luego fue una operación que los niños recuerdan, los niños que ahora ya son ancianos, recuerdan con muchísima ilusión. En el principio un poco de miedo, nos añorábamos, pero claro, enseguida niños muy humildes vivían en mansiones espectaculares con unos jardines que no se acababan, jugaban en los bosques, se hacían cabañas, tenían lagos para nadar, tenían caballos, ¿no? Y muchos dicen, claro, nosotros durante 6 años vivimos una vida a la que no estábamos destinados. Y que, claro, 6 años en la infancia, o da igual, o 4 o 5 años, es mucho tiempo, Marca. ¿no? Mucho tiempo en una casa claro, que te acuerdas perfectamente y que te marcan, ¿no? La mayoría de estos niños han permanecido unidos a las casas que los acogieron de una u otra manera, ¿no? Las visitan frecuentemente, colaboran en su manutención, etcétera, ¿no? Realmente les caló muy hondo. Esas casas como Glenmore Hall, de la que vamos a hablar en la siguiente pregunta, pero antes quiero hablar de algo que quizá no solemos escuchar, porque sí que oímos hablar del colaboracionismo francés con el régimen nazi, pero nos puede sorprender las simpatías que despertaba el nacionalsocialismo entre los británicos. Y estaba ligado a un idealismo, una suerte de idealismo romántico, y ahí tenemos a Unity, Hitler. Sí, efectivamente. O sea, a ver, mira, tienes que pensar que el nazismo realmente al principio era lo que se enfrentaba al comunismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los aristócratas el comunismo era el demonio. Veían vagar a la aristocracia rusa, que había sido la más rica del mundo, por Europa sin tener donde caerse muertos, ¿no? Habían visto cómo habían matado a toda la familia imperial. Y de repente llega un señor que dice que hay que frenar el comunismo y que el comunismo es lo peor. Bueno, pues claro, de entrada les empieza a gustar. Luego ven que Alemania se levanta de sus cenizas de la humillación del Tratado de Versalles con muchísima fuerza, y que todo es gracias a Hitler. Entonces, de entrada, esto
provoca que se creen partidos fascistas en muchos países europeos, te diría que en casi todos, y que tengan mucho éxito. El líder del Partido Comunista Inglés, que era Mosley, se casó con una aristócrata inglesa muy importante. Entonces, te quiero decir, había una fascinación, desde luego, por el fascismo. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezan a caer bombas en Londres, pues claro, la cosa cambia, ¿no? Y la perspectiva cambia totalmente. Y los que quedan, que todavía son fascistas, dicen, espérate, es que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la paz con Alemania, porque no tiene sentido que nosotros estemos en guerra con este país del que somos tan amigos y tan afines, ¿no? Y lo intentan, ¿no? Pasa que Churchill desde el primer momento está absolutamente en contra de la teoría del apaciguamiento, que no funcionó en Checoslovaquia, que no funcionó en Polonia y que no ha funcionado porque Hitler lo que quiere es todo, ¿no? No quiere hacer la paz con nadie, quiere quedárselo todo. Pero sí, tal como tú dices, la aristocracia británica y mucha gente en el Reino Unido se vio muy fascinada por el fascismo. Bueno, hasta creo que la portada de Times llegó a ser llamado Mosley el Hitler británico, hasta ese punto, ¿no? De Sí, totalmente. Lo metieron en la cárcel en cuanto empezó la guerra. Hablemos de niños y de la parte poética y de cuento que tiene tu libro también, porque tenemos de todo, tenemos aventuras. Bueno, ya nos tienes acostumbradas a todo este tipo de ingredientes maravillosos. Y si hablamos de magia, empieza cuando Daisy pasa esos torreones con un grifo cada uno, los seres mitológicos, mitad león, mitad águila. Nos hace pensar, al menos a mí, a la historia interminable, inevitable, esa imagen. Y también denota, es como una transposición de la actitud de Daisy como madre con respecto a Pat, ¿no? Porque esos animales mitológicos cuidaban mucho a sus crías y guardaban tesoros también. Sí, a ver, realmente es la entrada a la finca de Glenmore y es realmente la llegada a la protección. Lo has dicho perfecto. O sea, Daisy cruza esta entrada y está llegando al sitio donde va a salvar a su hijo, ¿no? Donde su hijo va a estar seguro durante un tiempo, porque nadie va a imaginar que este niño sea el niño que es y que esté en medio de este colegio con tantos otros niños, ¿no? Porque a esta casa de campo inglesa está llegando un colegio evacuado y entonces cuando Daisy ve que están llegando tantos niños, dice, oye, yo tengo que empezar a trabajar en el servicio de esta casa y a mi hijo lo voy a colar entre todos estos niños, que con el desbarajuste que hay de niños para arriba, para abajo, aunque este niño no lo tengan controlado, no lo van a echar nunca, porque nadie sabe dónde están sus padres, ¿no? Y entonces el niño se queda dentro de la casa con este colegio que acaba de llegar también. Y ella está en el servicio de la casa y viendo a su hijo, disimulando, haciendo ver que no es tan importante como lo es para ella. Totalmente. Al principio se queda detrás de un tejo, que el tejo tiene un carácter simbólico también muy importante, que también, está ligado a la cultura celta, del lugar como generacional, ¿no? De pasar. Sí, es un árbol muy inglés también. Total, es hermosísimo y muy tóxico también, porque tiene un veneno dentro. Así que ahí está la duplicidad también en tu historia, ¿no? Oye, muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, son semillitas que vas dejando. Sí, muy bien, pero me gusta que las encuentres, qué maravilla. Tampoco podemos hablar de muchas otras que vas dejando porque entonces nos adentraríamos demasiado en la trama y no es plan de destripar el libro. Pero sí me gustaría hablar, antes de dejarte volar hacia otras tierras, de la función social de esos grandes campos, de esas grandes mansiones que tenían, que eran como microuniversos, que daban trabajo agrícola, doméstico, se convertían en pequeños pueblos en realidad. Bueno, sí, o sea, eran fincas grandísimas. Hay muchas que todavía existen, ¿eh? O sea, la mayoría pues tienen un uso totalmente diferente, pero hay algunas fincas que siguen funcionando así. Entonces hay una gran casa en la que trabaja bastante personal doméstico y luego hay muchas granjas en la misma finca que arrienda el propietario de toda la finca, y entonces se cultiva, realmente es un motor económico muy destinado a la agricultura y sobre todo a la ganadería y que realmente da vía a todas las zonas rurales alrededor que tiene, ¿no? Entonces sí, o sea, es el corazón que bombea actividad a todo lo que tiene alrededor, ¿no? Los señores viven en estas grandes mansiones que son realmente cajas de tesoros con pinturas espectaculares, con muebles increíbles, etcétera.
ahí hay una parte de gente trabajando, pero sobre todo en la finca está trabajando muchísima gente y está generando actividad a toda una zona que de otra manera probablemente no hubiera nada. Hay otros grandes escenarios en tu novela, no vamos a hablar de ellos, el Longview Grange, que creo que existen, ¿no? Blenheim Bueno, a ver, Palace también. sí, Blenheim existe. Blenheim es la finca de los duques de Marlborough. Es donde nació Churchill, entonces es una finca muy mítica. Es la única casa de campo llamada palacio en Inglaterra. Y es una casa que cuando vas comprendes que es un palacio, ¿no? Las columnas de la entrada miden 25 metros de alto, solo te digo esto, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante, de lo más majestuoso. Salen muchas series, probablemente el lector, si se mete en internet y ve fotos, verá que ha salido en The Crown, ha salido en esta, en Bridgerton, ¿se llama? Sí, Bridgerton, sí. sí, los Bridgerton también ha salido. Es decir, ha salido en muchas series porque es realmente espectacular. Entonces, ese escenario es real. Glenmore no es real, pero está basado en otra casa que sí lo es. Y todo este mundo es un mundo que yo conozco bien porque lo he investigado mucho y lo he visitado mucho, ¿no? Entonces creo que el viaje que propongo a las casas de campo inglesas es un viaje muy auténtico y muy real, aunque siempre recomiendo a la gente que vaya, ¿no? Porque es una cosa preciosísima de ver. Con el libro les doy una primera importante pincelada. Totalmente, además que es lo que tú dices, son corazones que laten y eso se nota en la lectura, esa pasión que has puesto. Ya te tengo que dejar, pero quiero hacer un puente entre una frase del inicio de tu libro y una del final, para acabar. La frase, no voy a decir quién la dice ni el contexto. Vale. La frase es: cuando lo verdaderamente feo empieza, lo bonito se vuelve transparente y el ojo pasa por encima de lo que queda de él. Esta es la frase del principio. Y la del final, el pequeño párrafo del final dice: como tantas otras, esta tierra también se ha impregnado de sangre, de dolor y violencia, pero me he resistido a abandonarla y con ello a que los recuerdos de esos hechos pervivan apoderándose del lugar. Creo que todos debemos hacer lo mismo, mover la tierra, darle la vuelta, plantar hierba fresca y no dejar que el mal se quede con lo que un día ocupó, ni en la tierra ni en nosotros. Ojalá las heridas sanen pronto. A estas alturas, la humanidad debería saber cómo hacerlo. Bueno, es una reflexión que es muy cierta, ¿no? Muchas veces el dolor hace que nosotros apartemos parte de nuestro carácter, o que apartemos partes de nuestra vida o partes incluso físicas de espacios, ¿no? Es decir, yo no voy a volver a esta casa porque aquí pues fui maltratado, imagínate, me lo invento, yo creo que no tenemos que hacer eso, tenemos que nosotros ganar a estos recuerdos, ¿no? Que el recuerdo bueno prime sobre el malo y que si no hay recuerdo bueno en el sitio en el que nos queremos quedar, los creemos, ¿no? Pero que un triunfo del mal es que arrebatarnos cosas, ¿no? Entonces ya nos arrebata la felicidad en muchos momentos y eso ya es un triunfo para él. No consigamos que porque no sé, porque un día alguien nos rompió el corazón, no nos queremos volver a enamorar, o porque un día un amigo nos traicionó, no queremos volver a tener amigos, ¿no? O somos desconfiados, que no vamos a confiar en nadie. No pasa nada, seamos capaces de sin olvidar, sí de perdonar, ¿no? De darle la vuelta a lo que decimos, darle la vuelta a la tierra, volver a darle otra oportunidad, decir, oye, nosotros siempre hay una oportunidad para el bien, ¿no? Si lo buscas. Y creo que es un mensaje bonito que además cuando lees el libro entiendes perfectamente por qué este personaje lo dice y en este momento. Exactamente, construyamos jardines sobre los lodos. Pues el hijo del tercer Reich, hasta aquí hemos llegado. Hay muchísimas más cosas totalmente fascinantes dentro, incluida la abadía de Montserrat con Himmler pasando por ahí en busca del Santo Grial. Tenemos la ruta de las ratas. Tenemos un escenario ficticio con un ejército fantasma para desviar la atención del ejército nazi. Bueno, hay muchas cosas. Todos los dobles agentes, los espías, bueno. Es totalmente apasionante. Muchísimas gracias. En Bitácora, como ya hemos dicho al principio, y tú ya lo sabes, consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. De modo que gracias, Rafael, otra vez, de nuevo, por hacernos más libres y desplegar nuestras alas. Gracias a todo el conocimiento que has compartido con nosotros en este nuevo libro, que estoy segura de que va a ser otro exitazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Un placer hablar contigo siempre.